¿qué es lo que hace mi paciente para tratar de vérselas? Es decir, de resolver, de tratar de dar solución a eso que está viviendo. Y entonces allí los pacientes suelen decir, yo evito, yo yo me aíslo, yo reacciono mal. Y allí está perfecto, y eso los pacientes nos lo cuentan en la entrevista, ojo, porque hay una pregunta en la entrevista que yo dirigí, donde le preguntamos al paciente cuáles son esas estrategias emocionales, fisiológicas o conductuales con las que usted ha hecho frente a esto que está viviendo. Entonces la pregunta se hizo en la entrevista, por tanto ahí estarían los insumos para responder. Si creemos que no los tenemos, pues podemos volverle a preguntar al paciente. Y entonces los pacientes pueden decir, sí, yo evito. Pero es muy importante que nos describa cómo evita. O sea, no es solamente que allí yo ponga evita, se aísla, pelea, ¿sí? Es importante que se describa cómo evita, ¿sí? Yo me distancio totalmente de las personas, las bloqueo, ¿sí? O por el contrario, genero estrategias para no tener que relacionarme con ellas durante cierto tiempo, es decir, que sea un poco más descriptivo en términos conductuales qué es lo que hace la persona. Y sigo subiendo. Y entonces hasta el momento ya llevamos más del diagrama, más de la mitad del diagrama diligenciado, porque al momento ya tenemos historia relevante, situaciones, estrategias conductuales, y nos quedan creencias intermedias, un tema que ya vimos, ustedes ya lo vimos, ya hicimos ejemplos, ya socializamos esos ejemplos y yo tuve la posibilidad de corregirlos durante un encuentro sincrónico. Recuerden que las creencias intermedias, también llamados esquemas, están conformados por la valoración de la creencia. Recuerden que la creencia es soy incompetente y la valoración es horrible ser incompetente, es vergonzoso ser incompetente, eso sería la valoración. Y que frente a esa valoración de la creencia yo genero una presunción, que la presunción se convierte como en la estrategia para que eso que yo no quiero que pase, es decir, que yo me convierta en alguien incompetente, se cumpla. Entonces la presunción es del tipo, si yo me esfuerzo más, entonces podré ser eficiente, o entonces los demás no me verán como incompetente, esa sería la presunción, sí, entonces tal cosa. Y finalmente yo establezco una regla, que la regla sería como esa consigna justamente que yo debo seguir, y entonces la regla sería, tengo que esforzarme o debo esforzarme todo el tiempo. Entonces acá tratamos de reconocer también una de esas creencias intermedias. Pero entonces, pero la describimos en términos de valoración, presunción y regla. Ya voy. Pero con una es suficiente. Ya voy. No necesito que allí ejemplifiquen de todos los esquemas o creencias intermedias, ejemplifiquen valoración, presunción, regla, sino que tomen una como ejemplo, y luego diligenciamos la creencia nuclear o central. Ya aquí están los pensamientos automáticos que están en el primer nivel del sistema cognitivo y que aparecen en los autorregistros o en la propia conversación con el paciente. Las creencias intermedias aparecieron en la entrevista también, chicos. Entonces hay que ir a la entrevista cuando le preguntamos al paciente por sus actitudes, sus reglas, sus expectativas. Ahí aparecen esas creencias y esquemas. Y luego lo último que hacemos es establecer la creencia nuclear o central. Y ojo, he dicho establecer, no he dicho buscarla ni en los instrumentos ni en la entrevista. He dicho establecer. Porque recuerden que la creencia nuclear, y ojo que yo lo digo en clase y hacen justamente lo contrario, chicos. Qué pena que sea así tan directa. Pero yo les digo, ojo que digo establecer, porque eso quiere decir que ustedes tienen que ir al listado de creencias nucleares de Aaron Beck, que está en el cuaderno de terapia cognitivo-conductual,
y tratar de toda esta información, con qué creencia nuclear de ese listado estaría asociada. ¿Con cuál creencia nuclear o con cuáles creencias nucleares, porque puede ser más de una, estaría asociada esa otra información que ya he diligenciado en el diagrama o mapa? Entonces miren que la creencia nuclear no la buscamos ni en los instrumentos ni en la entrevista. La creencia nuclear la reconocemos desde el listado de creencias o la establecemos desde el listado de creencias nucleares o centrales propuesto por Aaron Beck. Y a pesar de que yo lo digo, ponen creencias nucleares que no existen, que se las inventó el estudiante, pero esa creencia no existe según el listado de Aaron Beck, y ese es el listado al que vamos a ir para reconocer o identificar cuál sería esa creencia nuclear que estaría, digamos, imperando en la vida de mi paciente en consecuencia con el resto de información que hemos diligenciado en el diagrama. ¿Listo? Esos serían los diferentes aspectos del diagrama. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta?